Venga, pues momento ahora para abrir esta taberna de plata en Radio Marca para hablar de todo lo que ha pasado en esta jornada número 12 de Liga Hypermotion. Hoy dos invitados, lo hemos dicho en la introducción, pero lo repito ahora en la taberna, va a ser una tertulia un poco almeriense. Antonio Martínez desde Radio Marca Almería, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, compañeros? Fran Fernández, ex entrenador, mister, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a preguntaros directamente por el Almería, la verdad. Luego ya pegaremos un repasito a toda la jornada y a todo lo que ha pasado. Pero os pregunto, eh, hablábamos fuera de micros y lo hablaba ahora con Antonio. Este Almería pinta un pelín diferente a lo que vimos el año pasado. No sé si os lo creéis más, si ya no arrastra ese peso de tener que ascender rápido y pronto porque cuando eres un recién descendido tienes esa prisa. No sé, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis al Almería este año? Bueno, Yo, esa presión y ese peso yo creo que sí que lo sigue teniendo, ¿no? Al final, por presupuesto, el equipo tiene que estar ahí. Lo que sí que da sensaciones diferentes, ¿no? De ser un bloque más sólido, de que el vestuario está más concienciado de lo que es la segunda división. Ha habido para eso también bastantes cambios en la plantilla. Y bueno, no tuvo un buen arranque, pero es cierto que las sensaciones ya eran diferentes a pesar de no obtener resultados de un principio. Y ahora, pues bueno, ha encadenado 7 partidos sin perder, con 5 victorias y la verdad que, bueno, se ve que el equipo está totalmente adaptado ya a lo que es la competición. sí, yo coincido un poco con Frank, la verdad. Yo creo que le ha venido muy bien a la plantilla ese reset, ese cambio, sobre todo ese cambio de nombres. Al final, los jugadores de la temporada pasada arrastraban ese pensamiento, bueno, quizás un poco triste, un poco melancólico de haber tenido un año muy malo en primera y descender, haber tenido la temporada pasada la intención y la oportunidad de ascender de manera rápida y no conseguirlo. Y creo que le ha venido muy bien a la plantilla ese cambio. Y como os decía también fuera de micrófono, yo creo que este Almería pinta diferente porque, para empezar, yo creo que tiene mejor o más fondo de armario de lo que tenía el año pasado, pero sobre todo lo encuentro como un equipo. Este año para mí es un equipo, es más bloque que el año pasado. El año pasado quizás sí que tenía algunos nombres en cuanto a lo individual. Si analizamos el fútbol desde la manera individual, bueno, pues teníamos un delantero que está claro que este año no tenemos, que era Luis Suárez o el propio Marc Pubil. Pero yo creo que se ha reforzado bien el Almería y que ha construido un equipo que yo creo que en segunda división, y seguro que Frank estará de acuerdo conmigo, es lo más importante, más allá de tener estrellas, y más allá de tener jugadores que pueden ser determinantes, que por supuesto también. Para mí lo importante es ser un equipo y tener experiencia en segunda división. Y muchos de las incorporaciones que ha hecho el Almería vienen por ahí, conocen la categoría y se nota bueno, que no les pilla de sorpresa esta liga que es tan dura. Estaba, estábamos mirando resultados, siempre de lo que ha pasado durante toda la jornada. Eh, a mí uno de los jugadores que siempre hacemos un pequeño parón en prácticamente todas las tertulias aquí en Camino al Cielo es Yeremay, jugador del Depor. Pura juventud, renovación a la alta, un contrato que para la edad que tiene es difícil gestionar a nivel mental. Tú, Mr. Fran, ¿cómo crees que ha de gestionar un entrenador que se haya renovado a un jugador tan joven y que hay en él puestas tanta responsabilidad porque sigue siendo un jugadorazo, pero hay pues eso, tantas situaciones que pueden llevar a desconcentrar al propio jugador? ¿Cómo se trabaja en ese tipo de situaciones con un jugador así? Bueno, yo creo que, bueno, a mí me está sorprendiendo, ¿no? Porque el talento ya se le estaba viendo y cada vez lo saca más a relucir. Pero es que es verdad que mentalmente lo veo muy centrado. Lo veo compitiendo al máximo nivel y bueno, yo creo que tanto el míster, el cuerpo técnico como el club lo están gestionando bastante bien, ¿no? Al final, un jugador de estas características, pues como creo que le han dado la importancia, ya solo no a nivel contractual, sino dándole el número, el lanzador de penaltis, o sea, le han dado una responsabilidad, creo, que el futbolista la ha asumido bien, pero yo creo que ese tipo de futbolistas, estos talentos jóvenes, necesitan esa responsabilidad, ¿no? Y sentirse importantes. Y yo creo que esa gestión, desde, ya digo, el cuerpo técnico del club la están llevando bien. Antonio, decidme.
Sí, bueno, al Yo me, final un jugador así, yo creo que con tanta juventud como es Jeremiah, además es que tenemos que poner, yo creo, las cosas un poco en su contexto y decir que es que Jeremiah no lleva tanto tiempo en segunda división, que es que hablamos de uno de los mejores futbolistas de la categoría de plata y es que lleva en segunda división el mismo tiempo que el Deportivo en segunda división, tras ese ascenso desde la primera red y ya ha destacado durante todo el año pasado en el fútbol profesional, por eso también ha tenido evidentemente todas las ofertas que escuchábamos durante el verano y yo creo que esto es Ujú. uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Tantas noticias, hablan de tanto dinero por ese traspaso de ese jugador, al final por unas circunstancias u otras acaba quedándose en el Deportivo de La Coruña, en un proyecto que entiendo también que el que se ofrece, que es ambicioso, ¿no? Al final el proyecto del Deportivo de La Coruña va un poquito más allá de la permanencia. No sé hasta dónde, pero estoy seguro de que un poquito más de la salvación, de esos 50 puntos. Y creo que psicológicamente lo está llevando muy bien. Creo que es un jugador muy maduro para su edad. Que creo que está con la cabeza bien asentada en el Deportivo de La Coruña. En el Deportivo de La Coruña creo que está centrado sobre todo en su club y estoy seguro de que eso se transmite directamente al terreno de juego. Es cierto que yo creo que es un poco, o está siendo, estamos viendo una versión de Jeremy un tanto irregular, pero es cierto que cuando está. Y desde luego que cuando consiga mantener esa línea, yo creo que va a dar un salto incluso ya desde donde está, un salto de calidad mayor. Lo han dejado bastante claro, Antonio, pero no sé si. no, mira, yo lo único que quiero decir, aparte de que el proyecto del Deportivo también tiene un poco un aroma almeriense, porque el director deportivo es Fernando Soriano, Ujú. eh, me gustaría decir que el caso de Jeremai parte de una premisa que para mí es fundamental, y es que Jeremai se ha quedado este verano en el Deportivo porque él ha querido quedarse. Es Ujú. decir, no ha tenido que hacer ni el No le club han ni el forzado. cuerpo técnico, efectivamente, no han tenido que hacer un trabajo con él para intentar que entendiese que quizá no era su momento, que su momento seguro va a llegar, porque llegará, el de saltar a un club más grande, pero no han tenido que hacer ese trabajo de calma, de sosegar al futbolista para entender que, bueno, que quizá era bueno quedarse otra temporada en el Deportivo. Por ejemplo, eso sí que lo tuvo que hacer Rubio la temporada pasada con varios de los futbolistas, él lo comentó, el proceso de intentar convencer de que, bueno, que era un año quizá complicado, pero que eso era una oportunidad para muchos futbolistas de entrar en un proceso de una ventana, de un escaparate de cara al futuro. Y yo creo que con Jeremiah eso no lo han tenido que hacer. Y yo creo que Jeremiah se ha quedado porque se ha querido quedar. Y para mí eso es lo fundamental y lo importante. Jeremiah ha rendido desde el minuto uno porque está donde ha querido estar. Hay un dato, mister, que a mí me sigue preocupando de este Almería, incluso de este Racing. Son dos de los equipos que más goles han encajado en Mm. toda la liga, que son 18 goles encajados, que la cifra es muy alta. Obviamente ahora, pues claro, los resultados siguen saliendo porque al final esto consiste en marcar más goles que tu rival y da igual cuánto quedes, porque sigues sumando. Pero yo no sé si a la larga esto puede ser un arma de doble filo. Sí, es algo sorprendente, ¿no? Porque lo normal es que los equipos que están en ascenso y que consiguen objetivos son los que menos encajan. O sea, casi siempre todos los años, todas las temporadas se da este dato. Y sí es sorprendente, pero bueno, una liga tan igualada, bueno, ellos han apostado por el talento arriba y bueno, por el estilo de juego que tienen los dos, por al final también dejan muchos espacios atrás. Algo que, por ejemplo, la Almería ha ido rectificando en la última jornada. Decía que están un poco más compactos, defienden más juntos y no le importa, como pasó el otro día con el Eibar, con un resultado a favor, defender en bloque bajo, ¿no? Y bueno, pero que son equipos que el talento lo tienen arriba. Ese talento hace pues, que no defiendan muchas veces con 11, que defiendan algunas veces con 4 más 1, 4 más 2. Y al final todo el equipo ha mejorado el ataque posicional. Hay datos en la liga que te dicen que todos los equipos de la liga están teniendo más posesión en campo contrario. Y bueno, eso se está reflejando en que ocasiones te van a hacer, ¿no? Y si no defiendes en bloque con los 11, pues Pero al final eso, vas a mister, recibir goles. eso, mister, ¿se puede ajustar? ¿Tú crees que eso se puede ajustar, el intentar conceder menos, abrir menos tu defensa sin que el equipo pierda la esencia? ¿Sabes? No sé si me explico.
Es complicado, depende mucho de la solidaridad de los jugadores. Los jugadores, vamos a hablar, estamos hablando un poco de la Almería, ¿no? Jugadores como Embarba, Arribas, Melamed, pues son jugadores que con un perfil ofensivo. Entonces, en fase defensiva cerca de su área, pues siempre le va a faltar esa buena cobertura, esa buena ayuda. Pero bueno, son jugadores que luego arriba te generan tanto que yo creo que la balanza se equilibra un poco, ¿no? A favor de tener esos jugadores en el campo. Otra de las imágenes de la jornada, Antonio Meco, ha sido la de el besito de Imán Alejo. Ayer lo tuvimos a Hormigo, el jugador de Granada. Se ríe Fran, yo creo que porque este es el típico jugador que todos quieren tener en su equipo, pero jugar contra él, nadie quiere jugar contra un jugador así. Pero os pregunto, ¿qué os parece? Porque realmente provoca una expulsión, es cierto, una expulsión merecida, pero al final el provocador es él y es el que sale indemne de la jugada. ¿Cómo lo veis? Bueno, hay mucha experiencia ahí detrás, yo creo, ¿eh? Yo creo que hay muchos años de fútbol y yo creo que hay mucha picardía y obviamente, pues bueno, son lances del juego. Yo creo que también son los mini partidos, ¿no? De los que se habla. A nivel deportivo hay muchos mini partidos dentro de un propio encuentro, pero fuera de lo deportivo, fuera de esos mini partidos, yo creo que hay otras situaciones dentro de los encuentros que se dan, ¿no? Fuera, ya os digo, a nivel extradeportivo, ¿no? Y una de esas ocasiones, de esas situaciones es esas, ¿no? Las que se dan comentarios entre futbolistas de picar un poco al rival, ¿no? Y ese tipo de circunstancias. Y hombre, yo creo que es picardía. Evidentemente, quien ahí sea más listo, pues sale mejor parado. No sé, tampoco creo que tenga mucho más detrás, ¿no? Antonio, Fran, ¿cómo lo veis vosotros? Mira, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que hacer una distinción entre el jugador picaresco y el jugador provocador, como tú has dicho. Para mí, lo que hace Iván Alejo es una provocación y para mí el futbolista que provoca a otro, no sé si debe tener la misma sanción, porque quizá si es verdad que un beso en la cabeza sería demasiado excesivo. Sacarle roja, pero para mí eso debería ser amonestación. A mí me gusta el juego limpio, a mí me gusta el que los futbolistas sí, que sean picarescos, que tengan su mismo partido, como dice Mateo, pero entrar en una provocación de ese calibre hacia un futbolista que además va perdiendo el partido y que es el descuento y hay que tener el contexto, ¿no? Y yo creo que eso es totalmente evitable por parte de Iván Alejo, que además es sospechoso de hacerlo. Es decir, no se lo hemos visto por primera vez en el Valladolid, ya lo conocemos del Cádiz y sabemos que es un futbolista que, bueno, pues que tiende a tener ese tipo de acciones para mí antideportivas que no cumplen con lo que son para mí por lo menos los valores del fútbol y yo creo que no sé si se debería sancionar con tarjeta roja como te digo, pero yo creo que se debería sancionar al futbolista provocador. Obviamente luego termina equivocándose el futbolista de Granada y por ahí no hay nada que decir, pero no estoy de acuerdo en que lo de Iván Alejo sea picaresca. Yo para mí es provocación y tiene que tener una sanción. Mister, y que además luego la celebración y todo eso, o sea, que celebra como un energúmeno lo que ha provocado, en fin, no sé cómo lo ves. Bueno, yo lo que me sorprende es que el colectivo arbitral no conozca a los jugadores. Ya que son profesionales, deben de saberlo. Iván lleva haciendo eso toda la vida. Tal O cual. sea, todos lo conocemos, yo lo conozco bien y es su fútbol, es su manera de vivir esto. Algunas veces le ha generado expulsiones a él o tarjetas a él también, tiene también ese riesgo, pero yo creo que los árbitros tienen que conocer a los jugadores. O sea, llevan toda la semana preparándose el partido y deben de saber. Yo, de hecho, muchas veces nos dicen con la reunión de los entrenadores que ellos estudian los partidos, estudian los jugadores y el caso de ayer, para mí, no es expulsión y quizás pues amonestación a los dos. En mi opinión, no puedes dejar un equipo con uno menos, no solamente los pocos minutos, bueno, no se jugó casi nada, sino ya la jornada siguiente por quitarte un jugador de encima. Para mí es excesivo. Y la realidad es que es reincidente ya, Alejo, y la cosa es que, bueno, pues que no es la primera vez tampoco que pasa, y ya no decimos en años anteriores, en la propia liga, de encontronazos con jugadores rivales, con aficiones, en fin, clásico Claro. jugador que, bueno, que puedes, que la gente pues te puede caer o muy bien si juega en tu equipo o lo puedes odiar, es la realidad, es la realidad. Hay otro gran tema de la semana,
que hay que sacar, es la realidad. Lo hemos hablado también en la intro, pero creo que hay que volverlo a decir. Este Zaragoza sigue sin levantar cabeza y esta frase puede doler mucho. La realidad es que algo de cabeza ha levantado, yo creo, a nivel de juego, a nivel de táctico, a nivel técnico. Creo que esos jugadores han dado un paso adelante. Se está viendo otro Zaragoza, pues bueno, que intenta al menos defender un poquito más hacia adelante, que no recula tanto. Pero la realidad, Antonio Fran, es que este Zaragoza ahora mismo sigue sin puntuar. Se le hace un mundo eterno cada vez que tiene que abrir portería rival. Y yo así sigo viendo un Zaragoza que es muy complicado, que dé un paso al frente a la hora de salir de puestos rojos. Sí, y sigue cuando un equipo entra en esa dinámica, y eso seguro que te lo puede contar mucho mejor Frank que yo, es muy difícil salir de ella. Fíjate que ya llevan años mostrando una caída hacia la nada, con visos de quedarse en primera federación. Y es muy difícil, sobre todo cuando las cosas van mal, hay ceses de entrenadores, encima este año tampoco cuentan con su estadio, que es algo importante también. Eh, y fíjate que ya están a 7 puntos de la salvación, que son prácticamente 7 partidos. Además reciben goles con muchísima facilidad, con muchísima facilidad. Yo es cierto que lo que tú dices, que quizá en cuanto a juego han empezado a levantar un poquito de cabeza, pero es que no les da, es que no les da. Es que hace poco también se quedó con un futbolista más y ni con esas pudo también ganar el partido. Entonces, yo le auguro muy mal futuro al Zaragoza. No me gustaría que un equipo con la historia del Real Zaragoza cayese a primera federación, pero va a ser muy difícil, muy, muy difícil sacar la situación adelante con esta dinámica tan negativa y sin su estadio. Fran, escúchame, ¿tú cogerías un Zaragoza así? O sea, de verdad, porque, por ejemplo, Gavi ha salido hace una semana Sí. diciendo que este Zaragoza no lo quiere llevar nadie. O sea, el propio entrenador que estaba ahí hace nada. Ojo la situación que es coger un Zaragoza en esta situación. Por supuesto que sí, porque al final, no solo porque es un histórico, porque creo que tiene plantilla para conseguirlo y hay tiempo. Y un ejemplo que tenemos muy reciente es el Cartagena de Julián Calero, que creo que no ganó sus primeros partidos, 6-7 partidos, y luego empezó a remontar y consiguió la salvación. Tiempo hay, porque la segunda división es muy larga. Porque está claro que muchas veces, cuando llegas a estos sitios, a estos equipos, hay que encontrar antes el resultado que el juego. Y porque si vas encontrando el juego y se está Claro. viendo los comportamientos que están cambiando, pero no encuentras el resultado, ya se empieza a generar dudas y esa confianza que se puede ganar cuerpo técnico nuevo, ese cambio, porque se produce un cambio de energías, pues si no consigues los resultados pronto, pues es más complicado, cada vez más complicado. Pero tiempo hay, creo que plantilla hay, así que vamos a esperar a ver qué sucede. La situación está complicada, Meco. Aquí en el Zaragoza siempre lo hemos hablado mucho, pero... Sí, además es que se da un contexto, ¿no? Se da un contexto que yo creo que tiene muchos condicionantes para crearlo, ¿no? Hay un dato, ¿no? Que los dos equipos de segunda división que no están jugando en su estadio son los dos peores locales, ¿no? Mirandés y Zaragoza son esos dos equipos que no están jugando en su casa habitual y son los dos últimos en la clasificación si miramos solo la puntuación como locales. Hombre, es una dinámica realmente mala, creo que ya no solo a nivel deportivo, sino la dinámica a la que viene el club durante los últimos años, lo que ha pasado en este principio de liga, las desilusiones que se ha llevado también, ¿no? El Zaragoza durante, sobre todo los dos últimos años, ¿no? Después de esos inicios tan prometedores que conseguían y ahora son ya 5 partidos de forma consecutiva, ya no solo no ganando, sino perdiendo absolutamente todos esos partidos, más de un mes de forma consecutiva perdiendo y hombre, la situación es realmente mala, pero estoy muy de acuerdo con Fran Fernández. Evidentemente creo que ningún entrenador va a llegar a un club como Zaragoza con el contexto que tiene y va a conseguir resultados inmediatos. O sea, es que creo que eso roza La lo plaza... imposible. Yo entiendo que la plaza es importante y ningún entrenador ahora mismo puede rechazar una plaza así, pero quiero decir que sí, la situación es complicada. No sé si lo visteis, pero esta semana hemos tenido la revisión de VAR, yo creo, más larga de la Liga, de Segunda División, Sí. en ese Club Deportivo Castellón Málaga.
Son 5 minutos de revisión, en total son 7 de tiempo parado, para revisar una jugada en la que realmente no se ve en ninguna toma, en ninguna, bien y de forma clara, quiero decir, que le dé la mano al jugador. No sé cómo lo veis, no sé si es que los árbitros son muy malos, si es muy malo el del VAR, si es muy mala la propia herramienta, si se está usando mal, pero lo que no puede ser es lo que pasó el otro día, que para mí fue de vergüenza pitándose un penalti que no vio nadie, no vio nadie. No sé cómo lo veis. Sí, yo creo que se está utilizando mal. Se está utilizando mal. Creo que se va demasiado. Sí. Creo que se tarda demasiado todo. Si no lo tienes claro, pues lo que se ha visto en directo. Pasa que Pero ocurre Fran, ahí no falta un poco de personalidad del árbitro. De decir, oye, pues no lo he visto. Y que se lo diga el de arriba, que no lo ha visto, no pasa nada. A eso iba. Es que muchas veces estamos viendo que se está rearbitrando porque el árbitro no arbitra en directo, pensando que luego le van a decir si ha sido, si no ha sido. Vemos penaltis claros que no se señalan o porque está esperando. Eso no puede ser. El árbitro tiene que tener personalidad. Hablamos, pues, como he dicho antes, de la profesionalidad que tienen hoy en día y yo creo que deben de estar preparados para ello. Y tú no puedes estar más de un minuto. O sea, es que ya me parece un minuto. O sea, si tú tienes que ver la toma 2 o 3 veces, que no la ves clara, lo que has señalizado en directo. La herramienta del VAR era para situaciones claras, o eso se nos vendió al principio, ¿no? Claro, es que la cosa es que que la teoría no está siendo lo mismo que la práctica ni se le está acercando, ¿no? Al final, ese VAR pensábamos, o a lo mejor seguimos pensando, aunque no lo veamos, que era para esos errores, ¿no? Del árbitro. Es que realmente el árbitro, yo creo que cada vez es menos árbitro. Y al final lo que juega un papel más importante es lo que te digan desde arriba y evidentemente, estoy totalmente de acuerdo, condiciona de forma directa al arbitraje que se ve sobre el terreno de juego, ¿no? Lo que se ve en el árbitro principal. Evidentemente, acciones que hay tantas dudas, que es que se ve tan mal, que es que en directo no ha habido absolutamente nada, que luego lo pones por 0,25 y te puede generar una pequeña duda. Es que yo creo que para eso no está el videoarbitraje, porque es que creo que realmente no es útil, o sea, y creo que no es beneficioso para absolutamente ninguna parte, y creo que evidentemente no le trae nada bueno al fútbol, en este caso a la segunda división. Creo que es una muy buena herramienta, pero que no está bien empleada, simplemente. Antonio, rápida opinión y os pregunto, os voy diciendo ya que os penséis un MVP, un jugador de la semana para luego repasar el 11 y el jugador. Venga. Yo creo que es una vergüenza que entrase el VAR en esa jugada. No tiene ni pies ni cabeza que entrase porque es un barullo en el área, con una mano a media altura, Sí. por detrás de futbolistas que te toca. Y además es que vas a la pantalla y aún así no No se tienes ve. las imágenes necesarias y suficientes y aclaratorias que te indique que la jugada es un fallo, un error manifiesto, ¿no? Entonces es imposible que tú tengas que ir a la pantalla, además que te condicionen de esa manera, porque además yo creo que también le falta mucha personalidad al árbitro de campo para ir y conforme él está viendo esas jugadas, que además lo dice yo no veo nada, pero ¿dónde le impacta? Le ponen una y otra y vuelve a revisar las mismas jugadas y al final no tiene nada claro y es prácticamente el árbitro de VAR el que le va Le está pitando, le dirigiendo, pita. sí, y le Le pita. rearbitra la jugada. Exacto. El VAR no nació para eso y el VAR no sirve para arbitrar o rearbitrar, en este caso, una jugada como la de el Castellón-Málaga. Para mí es una de las imágenes más vergonzosas que yo he visto desde inicio de temporada. Y bastante duro, ¿eh? Bastante duro. Y para la gente que no lo haya visto, pues se lo decimos, ponerosla en repetición otra vez, porque de verdad que vale la pena escuchar el audio del árbitro diciendo que Sí, no la sí. ve 5 veces y luego de la misma toma, con la misma toma dice que sí la ve y la pita. Muy raro todo, muy raro todo. Y yo creo que ahí en ese charco, el que le está metiendo en ese charco de barro es el del propio VAR, para mí. Porque Algo, si no se algo ve. similar, algo similar le pasó a la Almería en Valladolid, que también Ujú. hubo una jugada de VAR en la que el árbitro veía al principio otra cosa en las imágenes y decía, no, pero viene llovido el balón, pero viene llovido. Y el árbitro de VAR le condicionaba, le decía, no, pero es que Sí, sí. viene tal, y al final cambia la decisión. Era Que por sí, que una sí, mano, que ¿no? Si no me Normal, equivoco, por una Antonio. mano en el último minuto, sí, de Bonini, sí. sí, sí, o sea, que en fin, que hay algo que hacer porque la estamos usando mal. Y para mí es una herramienta muy útil, Muy útil. le puede dar un uso muy bueno para el fútbol, pero que se lo está cargando, se lo está cargando. Y hay que darle una vuelta a su uso, en fin.
es un tema duro de tocar porque es algo que ha venido para ayudar o vino para ayudar y parece que estemos siempre con la polémica de esto de que a cada jornada pase Sí. algo. Pero es que hay que tocar el tema.